Ya son las 11:17. Continuamos en la receta médica de la Z. Doctora Marisol Taveras, momento de presentar a nuestras invitadas en este día. Por supuesto, Roberto. Para mí es un gran placer poder presentar a María Alejandra Correa Oliveira. Ella es licenciada en psicología, con especialización en psicología clínica, con un fellowship en neuropsicología clínica, terapeuta y profesora de la Cátedra de Neurociencia de la Universidad Central de Venezuela, porque tú no sabías, ella es nacida en Venezuela, pero es nacional dominicana, o sea que ya nosotros nos la robamos. Ok. O sea que ella es de aquí. ¿Probó el mangú? Sí, definitivamente. En este momento ella se encuentra realizando un estudio muy interesante sobre la situación actual de los envejecientes en la República Dominicana y sus intereses ocupacionales. También un estudio sobre el manejo del comportamiento frecuentes en la tercera edad. Pero también tenemos otra persona que viene acompañando a María Alejandra, que es la licenciada Alexandra Campuzano Ariza, que es licenciada en Administración de Empresas, tiene un máster en Alta Gerencia y un diplomado en Comunicación Efectiva, y es directora del Golden Age, que es un centro de cuidado para los adultos mayores. Muy buenos días a las dos. Qué gusto y gracias por aceptar nuestra invitación. Me gustaría, María Alejandra, que nos comente qué es eso de neuropsicología, de qué se trata, cuál es su importancia, para que toda la audiencia y televidente pues puedan entender sobre este tema, sobre todo porque uno de los objetivos que nosotros tenemos en esta receta médica es poder orientar a la población sobre las áreas que tienen que ver con la salud mental. Muy buenos días. Buenos días. Sí, muchísimas gracias primero por la invitación. Doctora, para mí un placer, como usted dice, venezolana, pero de corazón dominicano, en muchos sentidos, claro que sí. Y feliz de estar comentando sobre el tema que más me apasiona, las neurociencias. La doctora comentaba hace un ratito este tema de que el cerebro es un órgano que compartimos varios especialistas. Si hablamos netamente de salud mental, pues claro que está el psiquiatra y el psicólogo. Si lo ampliamos un poquito más, también podríamos incluir allá al neurólogo, ¿no? Y ya luego entonces esas subespecialidades que se van desprendiendo, como la neuropsicología. Fíjense que la neuropsicología es esa rama de la neurociencia, que parte desde la psicología, pero tiende hacia la neurología, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? El neuropsicólogo va a estudiar, va a comprender la conducta humana y va a comprender el funcionamiento cognitivo, es decir, la mente de la persona desde un punto de vista cerebral, ¿ok? ¿Por qué hago esta distinción? Bueno, realmente cuando vemos un psicoterapeuta también está haciendo alusión al cerebro, ¿ok? Y ya luego podemos explicar por qué. Sin embargo, el neuropsicólogo se va un poco más al detalle, ¿ok? El neuropsicólogo puede trabajar de la mano de el psiquiatra y del neurólogo. ¿Por qué? Bueno, porque él se va a encargar de estudiar todos estos comportamientos, reacciones, todas las capacidades mentales que surgen de cómo está funcionando ese cerebro. Bien, entonces, si hay un paciente que tiene una lesión producto de un daño neurológico, va a tener alteraciones que nosotros lo vamos a evaluar. Pero también un paciente que tiene una esquizofrenia, que tiene un trastorno bipolar, también presenta cierto tipo de alteraciones que el neuropsicólogo va a venir a evaluar. Pero el neuropsicólogo trabaja solamente cuando hay una alteración a nivel cognitivo o a nivel cerebral, o también en personas que están normales, o sea, que no tienen ninguna condición. No, la neuropsicología en sí
no discrimina entre la persona que está sana y la que está enferma, trabaja, ¿verdad? En general. ¿Por qué? Bueno, porque empezando por ahí, para tú poder entender que hay un daño, para tú poder entender que algo está mal, tienes que partir de qué es lo correcto, qué es lo que está, cómo está funcionando correctamente, ¿no? Ya cuando hablamos de la neuropsicología clínica, pues sí nos estamos yendo a lo patológico, pero un neuropsicólogo perfectamente puede estar evaluando cómo está el funcionamiento cognitivo de una persona sana. De hecho, eso es lo que nosotros hacemos diariamente, por lo menos en mi caso, ¿no? Porque fíjense que el funcionamiento cerebral va cambiando dependiendo de la etapa evolutiva, ¿no? De la persona. No es lo mismo cómo funciona el cerebro de un recién nacido, de un niño, de un adulto, de un envejeciente, sanos, vamos a ponerlos a todos sin ningún daño, y entonces a esto ahora sumémosle los cambios que se pueden producir tras un determinado daño. Entonces el neuropsicólogo trabaja ampliamente, porque además no solamente trabaja de cara al paciente, también hace investigación, también hace rehabilitación, ¿okay? La evaluación es algo bastante amplio, es un terreno preciosísimo de ver. Y bueno, en particular yo que me he dedicado al trabajo con envejecientes, bueno, que diría que doble o el triple de bello el trabajo de neuropsicólogo. Cuando hablamos de cognición, cuando usted se refiere cognición, para que el público entienda, ¿de qué estamos hablando de cognición? Claro, fíjense, todo aquello que nosotros hacemos, pensamos y sentimos, aunque parezca como loco lo que voy a decir, es una función de nuestro cerebro, ¿ok? Químicos dentro del cerebro trabajando, de alguna manera generan esas reacciones que nosotros podemos tener. Entonces vamos a entender por cognición todas esas capacidades. Fíjense, el que nos está escuchando ahora, ¿verdad? Tiene que atender, ¿bien? Pero además de que entiende, entonces tiene que procesar lo que está escuchando. Pero además de que lo procesa, tiene que decir, bueno, esto está puesto en un contexto, está hablando en este momento una neuropsicóloga en la radio, ok, ¿de qué estamos hablando? Tiene que comprenderlo. Y si por ejemplo en este momento yo hiciera un chiste, esa capacidad, esa habilidad que tenemos los seres humanos para entender un doble sentido, para entender un refrán, un chiste, pero nos podemos ir todavía más allá, hasta la ética, la moral. Son funciones cognitivas, funciones cerebrales. Todo el funcionamiento cerebral, todo lo que nuestro cerebro hace, que nos permite relacionarnos con el entorno, es lo que nosotros vamos a llamar cognición, ¿ok? Entonces vamos a suponer en esta área, especialmente las personas que tienen una condición específica podrían trabajarse también en la parte neurocognitiva. Vamos a suponer en personas con enfermedades neurológicas como que afectan bastante en la memoria y eso, como son los eventos cerebrovasculares, como le dicen las trombosis, que le dice los derrames, ¿verdad? En este caso se puede manejar con este tipo de terapia. Así es, fíjense, ¿qué pasa? Vamos a poner el caso. Una persona tiene algún tipo de lesión. Vamos a suponer, bueno, tuvo un accidente de tránsito, luego de lo cual tuvo un golpe en la cabeza que le genera algún tipo de daño. Va al neurólogo. Bueno, sí hubo una lesión, se hace todo lo médico. Y entonces, pero luego empezamos a ver que esta persona no está funcionando igual que antes, ¿ok? Y por funcionar igual que antes me refiero a que, bueno, es que él ahora estamos notando que cuando va a hablar está como tartamudeando un poco o no encuentra todas las palabras correctas que quiere decir. Pues entonces ahí entra el neuropsicólogo. El neuropsicólogo, ¿qué va a hacer? Va a hacer una evaluación. Y por eso es que yo les decía que el neuropsicólogo no solamente trabaja con la patología, sino también con lo sano, porque para yo poder saber que esta persona, después de una lesión, está teniendo fallas a nivel del lenguaje, es porque yo tengo una idea previa, yo tengo un parámetro anterior de cómo es el funcionamiento que yo espero de una persona en una condición normal. Entonces, el neuropsicólogo va a hacer una evaluación en la cual va a revisar
Y en este caso, bueno, supongamos que él va porque tiene problemas para decir algunas palabras, pero uno va a hacer una evaluación extensa de todo su funcionamiento cognitivo, desde lo más sencillo como ver correctamente, escuchar correctamente, hasta hacer un análisis muy complejo, ¿no? Entonces, en función de esto, nosotros vamos a definir un perfil, es decir, cómo está este paciente, cuáles son las lesiones que este paciente tiene, cuáles son los daños, y hacemos un plan de rehabilitación. Usted ha tocado en varias ocasiones el término una persona sana y ha dicho que para poder confirmar eso, lo interpreto, se requiere de una evaluación. Siempre se ha dicho que la salud es prevención. Va en ese sentido el comentario que usted hizo hace un momentito de evaluar aunque no haya tenido una lección esa persona. Ok, ya entiendo por dónde vas. Fíjate, lo que pasa es que, como yo te decía, mi trabajo regularmente es con envejecientes, ¿verdad? Okay. Entonces, a nosotros nos interesa saber en general cómo se va dando los cambios a nivel cerebral en una persona que va aumentando en edad, y cómo esos cambios se van manifestando en su comportamiento cotidiano, en su comportamiento diario. Entonces, muchas veces nosotros tenemos a una persona, un envejeciente, vamos a poner en este caso, que se ha notado que tiene ciertos cambios, ¿verdad? Bueno, es que ya no atiende con el mismo cuidado a las cosas que hace. Oye, mira, se le están olvidando las cosas. Es que deja la llave, está dejando la llave perdida, no la encuentra. Entonces, ahí nosotros realizamos una evaluación. ¿Por qué? Porque hay que distinguir entre algunos cambios que son esperables para la edad y cosas que no. Y de hecho, déjenme aclararlo de una vez. Cambios a nivel de la memoria no son esperables. Es decir, si usted tiene en su casa una persona ya que pasa a los 60, 65 años y se le empiezan a olvidar las cosas, por favor, no diga, no, es que esos son achaques de viejito. Eso es porque eso es normal por la edad. No es normal esa situación. No es nada normal, no lo es. Y de hecho, es súper importante que si usted comienza a notar cambios de este estilo, vaya al facultativo, vaya al médico, vaya al especialista. O sea que ahí es donde debe asistir, hacérsele una evaluación neuropsicológica para determinar qué está pasando en ese cerebro y entonces poder tomar las conductas del lugar sí, porque algo también que hay que tomar en cuenta es que muchas veces puede que nuestra cognición en sí misma, nuestra capacidad para memorizar esté correcta. Pero si estamos pasando por emociones muy fuertes, entonces eso puede interferir con lo que estamos llamando nuestro funcionamiento cognitivo. A ver, y les voy a poner un caso. Muchas personas están aquí. Pero continúe. Ajá, aquí, la pandemia, ¿verdad? Ajá. Entonces empiezan a llamar despavoridos. Es que yo creo que a mí me está dando un Alzheimer. Porque es que yo voy al supermercado y se me olvida lo que voy a comprar, se me pierden las llaves, estoy muy distraído, y resulta que en ese caso lo que está pasando es que el afecto, las emociones están interfiriendo con su funcionamiento. ¿Ok? Y eso también debe definirlo un facultativo, un especialista. Doctora, ¿no hay un desgaste a nivel del cerebro al pasar de los años, conforme a lo que usted ha terminado de decir, que una persona de 60, y me imagino un poquito más de años, que comience a olvidar cosas? Fíjate, esa pregunta es súper importante y qué bueno que lo haga. Ciertamente, como yo les decía, cómo funciona el cerebro de un niño es distinto a cómo funciona el de un adulto, y a medida que vamos aumentando en edad, ¿ok? Las investigaciones dejan claro que ese cambio que se da a nivel cerebral puede generar cambios en las funciones. Ahora bien, lo que puede cambiar, lo que se ha visto que puede cambiar en un envejeciente sano es las cosas que recuerda. ¿Ok? A ver, puede ser que ya una abuela no se recuerde de, que tocaba pagar la luz tal día, pero seguro no se le olvida el cumpleaños de ninguno de los nietos, ni se le olvida la cita que tiene con las amigas para ir a jugar cartas. ¿Ok? Lo que pueden cambiar son las cosas que generan interés en la persona. ¿Ok? Pero y de verdad quiero hacer una alarma con esto, porque es muy común, como tú lo acabas de preguntar, que es que a las personas mayores se le van olvidando las cosas. No. Y hay que revisarlo, porque evidentemente, excepto que haya un evento importante, por ejemplo, un evento cerebrovascular, un derrame, como decía la doctora, no es esperable que ese cambio se dé de un día para otro.
¿Ok? Entonces, como va siendo paulatino y a la persona cada vez se le va olvidando un poquito más, cuando ya realmente llama la atención y dicen, espérate, que está pasando algo, es muy tarde. ¿Ok? Exacto. Lo correcto entonces es que cuando haya una señal, se vaya al facultativo. Exactamente. Es lo recomendable. Sí, como pasa con todas las especialidades. Cuando usted tiene un dolor, usted va al especialista. Excelente. Sí. Vámonos a una pausa, doctora. No sé si usted desea dejar una pregunta al aire para cuando regresemos que ella pueda responder. Sí, a mí me gustaría que Alexandra, que no le hemos comentado, pero Alexandra, que en la próxima nos comentes cómo funciona este centro donde usted está. ¿Qué se hace ahí? ¿Qué podemos conseguir para que las personas conozcan de él y sepan qué hacer con respecto a esto que es tan importante como una evaluación neuropsicológica?